Este hotel no es para gente como tú. El eco metálico de la bofetada resonó con una claridad ensordecedora en el opulento vestíbulo del Hotel Elite, un sonido que pareció congelar el tiempo y el bullicio habitual de la tarde. Los murmullos de los huéspedes, que hasta hacía un instante se perdían entre el tintineo de las copas y la suave música de piano, se extinguieron abruptamente, dejando un silencio tenso y expectante. La mano de la recepcionista, una mujer joven de unos 25 años, de nombre Valeria, aún permanecía suspendida en el aire, temblorosa, no tanto por la fuerza del impacto, sino por la indignación que le quemaba el rostro. Sus ojos, antes fríos y profesionales, ahora ardían con una mezcla de furia y asco. Frente a ella, con la mejilla enrojecida y una marca incipiente de los dedos de Valeria, se erguía un hombre cuya apariencia desafiaba cualquier estándar de decencia en un lugar como ese. Su ropa, un amasijo de harapos sucios y desgastados, olía a humedad y a la intemperie. El cabello, enmarañado y canoso, caía sobre un rostro cubierto de barba rala y mugre, donde solo los ojos, de un azul penetrante, conservaban un atisbo de la dignidad perdida. Los zapatos rotos, que apenas cubrían sus pies, dejaban al descubierto la piel agrietada y sucia. Era la viva imagen de la miseria, un vagabundo que, por algún inexplicable error, había osado cruzar el umbral de la opulencia. Este hotel no es para gente como tú, siseó Valeria, su voz apenas un susurro cargado de un desprecio tan palpable que cortaba el aire. Cada palabra era una estocada, diseñada para herir, para recordar al intruso su lugar en el mundo. Los pocos huéspedes que se habían atrevido a presenciar la escena asintieron con la cabeza, algunos con una mueca de desaprobación, otros con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. La seguridad del hotel, dos hombres corpulentos con trajes impecables, ya se movía con determinación hacia el epicentro del conflicto, listos para expulsar al indeseable. Lo que nadie en ese vestíbulo, ni la arrogante recepcionista, ni los indiferentes huéspedes, ni los eficientes guardias, podía siquiera imaginar, era que ese hombre, a quien todos creían un vagabundo sin nombre ni pasado, era en realidad Alejandro Vargas, el visionario y enigmático dueño de la cadena de hoteles más exclusiva y prestigiosa del país, el mismo hombre que había fundado el Elite con sus propias manos. Y Valeria, la joven recepcionista que lo humillaba con tanta vehemencia, estaba a punto de descubrir que su vida, y la de todos los presentes, cambiaría de una manera tan drástica e irreversible que la bofetada en el vestíbulo sería solo el preludio de una tormenta perfecta. Prepárate para sumergirte en una historia de traición que se teje en las sombras de la ambición, de una venganza que se cocina a fuego lento, y de un giro del destino tan inesperado que te dejará sin aliento, cuestionando cada prejuicio y cada verdad que creías conocer. Esta no es solo una historia, es una advertencia, un espejo que refleja la fragilidad del poder y la inesperada fuerza de la bondad. Alejandro Vargas, a sus 57 años, no era solo un nombre en el mundo de la hotelería, era una leyenda. Su imperio, el Vargas Hospitality Group, no era simplemente una colección de propiedades, sino una constelación de sueños materializados. Desde los resorts de lujo que salpicaban las playas de arena blanca del Caribe, donde el sol besaba el mar turquesa, hasta los hoteles boutique que se alzaban como joyas arquitectónicas en el corazón de las capitales europeas, cada establecimiento llevaba su sello distintivo, una mezcla inigualable de elegancia, servicio impecable y una atención al detalle casi obsesiva. Había construido su fortuna desde la nada, con una visión que trascendía lo ordinario y un olfato para los negocios tan agudo que parecía predecir el futuro. Su mente era un laberinto de estrategias financieras y diseños innovadores, un motor incansable que lo había impulsado desde la pobreza hasta la cima del éxito global. Sin embargo, la cima, como bien sabía Alejandro, era un lugar solitario. El éxito, esa amante caprichosa, había exigido un precio exorbitante. Su vida personal era un páramo desolado, un jardín marchito donde las flores del afecto se habían secado hace mucho tiempo. Su esposa, Sofía, una mujer de una belleza que rivalizaba con las esculturas clásicas y una ambición que superaba la suya, se había transformado con los años en una sombra distante, una figura etérea que habitaba el mismo espacio físico pero un universo emocional diferente. Sus intereses se habían reducido a las apariencias, a la ostentación de la riqueza, a la búsqueda incesante de un estatus social que Alejandro, en su pragmatismo, consideraba superficial. La conexión real, esa chispa que una vez los unió, se había extinguido, reemplazada por un frío cálculo de conveniencias. Sus hijos, ya adultos, eran meros satélites que orbitaban alrededor de la fortuna familiar, ajenos a los sacrificios,
las noches sin dormir y las batallas silenciosas que su padre había librado para construir ese imperio. Vivían en una burbuja de privilegios, dando por sentado un legado que no habían ayudado a forjar. Alejandro se sentía como un rey en un castillo de cristal, admirado por las masas, envidiado por sus competidores, pero comprendido por nadie. La soledad era su compañera más constante, un eco silencioso en los vastos pasillos de sus mansiones. En ese desierto emocional, la única persona que parecía ofrecerle un oasis de comprensión, o al menos eso creía él con una fe ciega, era su socio y amigo de la infancia, Marcos. Habían crecido juntos en los callejones polvorientos de un barrio humilde, compartiendo no solo juegos infantiles, sino también sueños de escapar de la miseria y penurias que marcaban sus vidas. Marcos, siempre leal, siempre trabajador, había sido la mano derecha de Alejandro desde los inicios de su primera posada, un modesto establecimiento que apenas contaba con 10 habitaciones. Era el confidente al que Alejandro le confiaba sus miedos y sus esperanzas, el consejero cuyas palabras siempre parecían tener el peso de la sabiduría, el hermano que la vida le había negado. O eso pensaba Alejandro, con una ingenuidad que, en retrospectiva, le resultaría fatal. La confianza que depositaba en Marcos era absoluta, un pilar inquebrantable en el edificio de su vida. Nunca imaginó que ese pilar, construido sobre años de amistad y lealtad, se desmoronaría, arrastrándolo consigo a un abismo de traición. La crisis, como una enfermedad insidiosa, comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Pequeñas discrepancias en los informes financieros, decisiones de inversión que, en retrospectiva, parecían extrañamente imprudentes, y una creciente frialdad en la actitud de Marcos. Alejandro, inmerso en la vorágine de la expansión de un nuevo y ambicioso proyecto en Dubái, desestimó las señales de alarma. Las atribuyó al estrés inherente a la gestión de un imperio global, a la carga de trabajo que pesaba sobre los hombros de su socio. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos, no pudo concebir la posibilidad de una traición tan íntima, tan personal. Pero la verdad, como un depredador acechando en la oscuridad, era mucho más oscura, más retorcida de lo que su mente noble podía procesar. Marcos, carcomido por años de envidia silenciosa, una envidia que había crecido como un cáncer en su alma, y la frustración de vivir perpetuamente a la sombra de su amigo, había estado tejiendo una intrincada red de engaños. Su resentimiento, alimentado por la percepción de ser siempre el segundo, el eterno lugarteniente, había encontrado un aliado inesperado en Sofía, la esposa de Alejandro. Sofía, con su belleza gélida y su ambición desmedida, veía en la inminente caída de su marido no una tragedia, sino una oportunidad dorada. Una oportunidad para asegurar su propia posición, para consolidar el futuro de sus hijos en la opulencia, sin la molesta presencia de un Alejandro que, para ella, se había vuelto predecible y aburrido. Juntos, en la penumbra de los encuentros clandestinos y las conversaciones susurradas, idearon un plan diabólico para despojar a Alejandro no solo de su imperio, sino de su propia vida. El golpe final, el jaque mate en este juego macabro, llegó durante una junta directiva extraordinaria, convocada con una urgencia inusual. Marcos, con una expresión de falsa preocupación que apenas ocultaba su regocijo interno, presentó pruebas falsificadas de malversación de fondos por parte de Alejandro. Lo acusó de desviar millones de dólares a cuentas offshore, de utilizar los recursos de la empresa para fines personales ilícitos. Sofía, con lágrimas de cocodrilo que parecían tan reales como el dolor que Alejandro sentía, testificó contra él, pintándolo como un hombre corrupto, sin escrúpulos, un depredador que había traicionado la confianza de sus inversores y empleados. La votación fue unánime, un veredicto preestablecido. Alejandro fue destituido de su cargo con efecto inmediato, sus acciones congeladas, su acceso a las cuentas bancarias bloqueado. Su reputación, construida con décadas de esfuerzo y honestidad, fue destrozada en cuestión de minutos. La humillación fue pública, televisada en directo para el mundo de los negocios, un espectáculo cruel que se retransmitió en bucle en todos los canales financieros. La caída del titán fue un festín para los buitres de la prensa, un recordatorio brutal de la fragilidad del poder. Pero la traición, en su forma más perversa, no terminó ahí. Esa misma noche, mientras Alejandro, en un estado de shock y negación, intentaba asimilar la magnitud de su caída, Marco lo citó en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El pretexto, ofrecerle una salida, una forma de recuperar algo de lo perdido, un último acto de amistad. Alejandro, desesperado, vulnerable, con el alma hecha jirones, acudió sin sospechar la trampa mortal que le esperaba. Allí, en la penumbra opresiva del almacén, iluminado solo por la luz parpadeante de una bombilla solitaria,
Marcos reveló la verdad de su complot con Sofía, saboreando cada palabra de su victoria, cada sílaba de su venganza. Siempre fuiste el favorito, Alejandro, escupió Marcos, su voz cargada de un resentimiento acumulado durante décadas. Siempre el brillante, el exitoso, el que lo tenía todo. Pero ahora, todo lo que era tuyo, es mío. Tu imperio, tu fortuna, tu vida, todo me pertenece. Y Sofía, ella siempre supo dónde estaba el verdadero poder. Siempre fue más inteligente de lo que creías, antes de que Alejandro pudiera procesar la crueldad de esas palabras, antes de que el dolor de la traición pudiera siquiera manifestarse en su rostro, dos hombres corpulentos emergieron de las sombras, figuras amenazantes que se abalanzaron sobre él. Los golpes fueron brutales, implacables, un torbellino de puñetazos y patadas que lo hicieron caer al suelo. Sintió el crujido de sus costillas, el sabor metálico y nauseabundo de la sangre en su boca, el dolor lacerante que le recorría cada fibra de su ser. Cayó al suelo, indefenso, su cuerpo un saco de huesos rotos, mientras Marcos observaba la escena con una sonrisa fría, una expresión de triunfo que helaría la sangre de cualquiera. Asegúrense de que no quede rastro, ordenó Marcos, su voz resonando en el silencio del almacén, un eco de maldad pura. Que parezca un accidente, un vagabundo más que se ahogó en el río. Nadie lo extrañará. Nadie lo buscará. Y con esas palabras, la oscuridad lo envolvió, un manto de inconsciencia que prometía el final. La oscuridad, densa y opresiva, lo envolvió por completo. El frío gélido del agua, que se aferraba a su cuerpo como un sudario, lo arrastró sin piedad, y Alejandro, en su estado de semi-inconsciencia, se rindió a la corriente, convencido de que su vida, su dolor, su humillación, habían llegado a su fin. Horas después, o quizás días, la noción del tiempo se había disuelto en el abismo de su sufrimiento, un dolor punzante, agudo y persistente, lo devolvió a la conciencia. Abrió los ojos con una dificultad extrema, la vista borrosa, como si una densa niebla cubriera el mundo. Su cuerpo, entumecido y magullado, era un mapa de agonía. Estaba tirado en la orilla de un río, entre juncos altos y maleza, rodeado de basura y detritos que la corriente había arrastrado. Su ropa, antes elegante, ahora era un amasijo de jirones empapados y cubiertos de lodo y sangre seca. El sol, ya alto en el cenit, le quemaba la piel expuesta, intensificando la sensación de desolación. Había sobrevivido. Pero, ¿para qué? La pregunta resonó en su mente como un eco hueco. Había perdido todo, su fortuna, su familia, su identidad. Era un hombre sin nombre, sin pasado, sin futuro. Un vagabundo más, arrojado a la orilla de un río olvidado, un despojo de la sociedad, el hambre y la sed eran insoportables, una tortura constante que le recordaba su precaria existencia. Cada movimiento era una agonía, cada respiración una punzada de dolor en sus costillas rotas. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró lejos del agua, buscando refugio bajo un puente cercano, donde la sombra le ofrecía un breve respiro del sol abrasador y el calor sofocante. La desesperación lo invadió, una ola fría que amenazaba con ahogarlo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que lo tenía todo, el que controlaba un imperio, ahora no tenía nada, ni siquiera un lugar seguro donde descansar? La imagen de Marcos y Sofía, sus rostros distorsionados por la traición y el triunfo, se grabó a fuego en su mente. No era solo el dolor físico lo que lo consumía, era la herida del alma, la certeza de haber sido traicionado por las personas en las que más confiaba, por aquellos a quienes había amado y protegido, mientras el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, creando un espectáculo de belleza indiferente a su sufrimiento. Alejandro escuchó pasos. Eran pasos ligeros, vacilantes, los de un niño. Un niño. No más de 10 años, con la ropa raída y una mochila gastada que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. El niño se detuvo, sus ojos grandes y curiosos fijos en Alejandro, una mezcla de asombro y cautela. Por un momento, Alejandro temió ser descubierto, temió la lástima condescendiente o el desprecio abierto que solía recibir de los extraños. Pero el niño no mostró ninguna de las dos. Solo una preocupación genuina, una inocencia que contrastaba brutalmente con la oscuridad que había experimentado. «Señor, ¿está bien?», preguntó el niño, su voz suave y vacilante, apenas un susurro. Alejandro intentó responder, pero solo un gemido ronco y doloroso salió de su garganta. El niño se acercó con cautela, su mirada escaneando el cuerpo maltrecho de Alejandro, notando las heridas,
la suciedad, la desesperación en sus ojos. Parece que necesita ayuda, dijo el niño, y en sus ojos, Alejandro vio un destello de bondad que no había visto en años, una bondad pura, desinteresada, que contrastaba brutalmente con la oscuridad que lo había consumido. Era una luz en medio de su noche más profunda. Este encuentro, en la orilla de un río olvidado, entre un magnate caído y un niño de la calle, marcaría el verdadero comienzo de su historia, una historia de redención y venganza que nadie podría haber predicho. ¿Quién era este niño, este pequeño ángel de la guarda? Y cómo un simple acto de compasión, una chispa de humanidad en la desolación, cambiaría el destino de un magnate caído y lo impulsaría hacia un camino que nunca imaginó. La respuesta a estas preguntas, y el inicio de una transformación inesperada, te espera en la próxima parte de esta emocionante saga, donde la esperanza surge de las cenizas de la traición. No te atrevas a perderte ni un segundo de lo que está por venir. La historia apenas comienza a desvelar sus secretos más profundos. El niño, que con una voz sorprendentemente clara para su edad se presentó como Leo, no mostró el menor atisbo de miedo o intimidación ante la figura maltrecha y desaliñada de Alejandro. Sus ojos, de un color miel profundo y brillante, reflejaban una curiosidad genuina que no juzgaba, y una compasión tan pura que Alejandro no había experimentado en años, quizás décadas. Era una mirada que veía más allá de los harapos y la suciedad, una mirada que penetraba hasta el alma herida del magnate caído. Mi mamá dice que siempre hay que ayudar al que está caído, señor, dijo Leo, extendiendo una mano pequeña, sucia pero firme, hacia Alejandro. La frase, tan simple y directa, resonó en el vacío existencial de Alejandro. Era una máxima que él, en su antigua vida de opulencia y poder, había olvidado por completo, o quizás nunca había comprendido realmente. Con un esfuerzo sobrehumano, cada músculo de su cuerpo protestando con un dolor agudo, Alejandro tomó la mano del niño. La calidez de ese contacto, tan simple y puro, fue un bálsamo inesperado para su alma lacerada, una chispa de humanidad en la oscuridad de su desesperación. Leo, con una fuerza sorprendente para su frágil complexión, lo ayudó a levantarse, su pequeño cuerpo sirviendo de apoyo para el maltrecho magnate, quien apenas podía mantenerse en pie. El camino desde la orilla del río hasta la humilde vivienda de Leo fue una odisea, un calvario de dolor físico y emocional. Cada paso era una tortura para Alejandro, cada movimiento una punzada que le recordaba la brutalidad de su caída. Sin embargo, la presencia constante del niño a su lado, su charla inocente sobre el río, los peces y los juegos con sus amigos, y su inquebrantable optimismo, le infundían una fuerza que creía perdida para siempre. Leo no preguntaba sobre sus heridas, ni sobre su pasado, solo hablaba del presente, de la necesidad de llegar a casa antes de que anocheciera, de la sopa caliente que su mamá prepararía. Era una simplicidad que desarmaba a Alejandro, acostumbrado a la complejidad y la intriga de su mundo anterior. La casa de Leo era una pequeña choza, construida con maderas viejas, chapas oxidadas y cartones, apenas un refugio precario contra los elementos, enclavada en un asentamiento irregular a orillas del mismo río que casi se había cobrado la vida de Alejandro. El contraste con las mansiones de mármol, los áticos de cristal y los hoteles de lujo que Alejandro había habitado y construido era abrumador, casi irreal. Era como pasar de un sueño dorado a una cruda realidad. Sin embargo, al cruzar el umbral improvisado, Alejandro no encontró la miseria desoladora que esperaba, sino una calidez y un orden que lo sorprendieron profundamente. Las paredes, aunque hechas de materiales reciclados, estaban adornadas con dibujos infantiles y fotografías descoloridas. Un pequeño fogón crepitaba en un rincón, emanando un aroma reconfortante a comida casera. La madre de Leo, una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por el trabajo duro pero con una dignidad inquebrantable, se presentó como Elena. El nombre, el mismo que el de su difunta esposa, le provocó una punzada de dolor y nostalgia que le atravesó el pecho, un recordatorio agridulce de un pasado irrecuperable. Elena lo recibió con una mezcla de cautela natural ante un extraño y una preocupación genuina por su estado. Sus ojos, aunque cansados por las largas jornadas de trabajo, irradiaban una bondad similar a la de su hijo, una luz que parecía disipar la oscuridad. ¿Qué le pasó, señor?, preguntó Elena, su voz suave pero firme, sin el menor rastro de juicio. Alejandro, aún aturdido, dolorido y con la mente nublada por los golpes y la deshidratación, apenas pudo balbucear una explicación vaga sobre un asalto, una historia improvisada para ocultar la brutal verdad de la traición. Elena, sin hacer más preguntas intrusivas, lo condujo a un rincón,
le ofreció un vaso de agua fresca que Alejandro bebió con avidez, y comenzó a limpiar sus heridas con una delicadeza y una ternura que conmovieron a Alejandro hasta lo más profundo de su ser. Era un cuidado que no había recibido desde la muerte de Elena, un gesto de humanidad que lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente solo en el mundo. Los días siguientes en la humilde morada de Elena y Leo fueron una revelación para Alejandro, una inmersión forzada en una realidad que había olvidado por completo, o quizás nunca había conocido realmente. Acostumbrado a ser servido, a que cada una de sus necesidades fuera anticipada y satisfecha por un ejército de empleados, se encontró en un mundo donde cada gota de agua era un tesoro, cada trozo de pan una victoria ganada con esfuerzo y sacrificio. Elena trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, limpiando casas en el centro de la ciudad, un trabajo agotador y a menudo ingrato. Leo, después de sus clases en la escuela local, se unía a la lucha diaria, ayudando en lo que podía, recogiendo cartones, botellas de plástico y metales para venderlos por unas pocas monedas que apenas alcanzaban para complementar los ingresos de su madre. Alejandro, con el cuerpo aún adolorido y la mente en un torbellino de pensamientos, se sentía inútil, un estorbo en ese hogar donde cada mano contaba. Intentó ofrecer dinero, los pocos billetes arrugados que aún conservaba en un bolsillo oculto, pero Elena lo rechazó con una dignidad que lo desarmó. «Acá nos ayudamos entre todos, señor», dijo ella, su mirada firme. «Usted está herido, cuando se recupere, ya veremos cómo puede ayudar. Por ahora, solo descanse». Observar la vida de Leo y Elena le abrió los ojos a una realidad que su fortuna y su poder le habían velado. Vio la resiliencia inquebrantable de Elena, su capacidad para sonreír a pesar de las adversidades. Vio la solidaridad natural de Leo, quien compartía sus escasos juguetes y su comida con los niños vecinos. Vio la alegría genuina que encontraban en las pequeñas cosas, un rayo de sol filtrándose por una rendija, una historia contada al calor del fogón, una risa compartida. Era una alegría que no dependía de bienes materiales, una felicidad que él, con toda su riqueza, nunca había logrado comprar. Una tarde, mientras Leo, con una paciencia asombrosa, le enseñaba a remendar su camisa rota con un hilo y una aguja que parecían sacados de la nada, Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Él, el magnate hotelero que había vestido trajes hechos a medida por los sastres más exclusivos del mundo, era incapaz de realizar la tarea más básica de supervivencia, mientras un niño de 10 años le daba lecciones de costura y humildad. «Mi mamá dice que las manos que trabajan son las más bonitas, señor Alejandro», dijo Leo, con una sonrisa desdentada que iluminaba su rostro. Alejandro miró sus propias manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios y a dar órdenes, ahora sucias, torpes y temblorosas. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero había olvidado cómo construir una vida. Impulsado por una necesidad de redención, por un deseo de reconectar con esa parte de sí mismo que había enterrado bajo capas de riqueza y poder, Alejandro empezó a ayudar en las tareas domésticas. Al principio, su torpeza era cómica. Quemó la comida 2 veces, rompió un plato al lavarlo, y casi inunda la choza al intentar arreglar una canilla que goteaba. Pero Leo, con una paciencia infinita, le enseñaba, y Elena, con una sonrisa indulgente, lo animaba. Cada pequeña victoria, lograr que el arroz no se pegara, barrer el suelo sin levantar una nube de polvo, remendar una prenda sin hacer un desastre, era un triunfo personal, una reconexión con la esencia de la vida, una lección de humildad que valía más que cualquier MBA. La relación entre Alejandro y Leo floreció de una manera que Alejandro nunca había imaginado posible. Él, que nunca había tenido una conexión real y profunda con sus propios hijos, quienes lo veían más como una fuente inagotable de recursos que como un padre, encontró en Leo la figura de un hijo que siempre había anhelado en lo más profundo de su ser. Le contaba historias de sus viajes por el mundo, de los hoteles majestuosos que había construido desde los cimientos, de los desafíos empresariales que había superado con astucia y determinación. Leo, a su vez, escuchaba fascinado, sus ojos grandes y brillantes absorbiendo cada palabra, y luego le hablaba de sus propios sueños, sueños que, a pesar de la pobreza, eran tan vastos como el cielo. Quería ser ingeniero para construir casas seguras y dignas para su gente, para que nadie más tuviera que vivir en chozas precarias. O quizás un médico, para curar a los que no podían pagar los costosos tratamientos, para aliviar el sufrimiento de su comunidad. Alejandro se dio cuenta de que la inteligencia, la ambición y la bondad no eran exclusivas de las clases privilegiadas, sino que florecían en cualquier suelo, incluso en el más árido. Leo era brillante,
con una sed de conocimiento y una empatía que lo conmovían hasta las lágrimas. Una noche, mientras Leo luchaba con un problema de matemáticas particularmente complejo, su frente arrugada por la concentración, Alejandro se ofreció a ayudar. Al principio, Leo dudó, acostumbrado a que los adultos de su entorno no pudieran ofrecerle mucha ayuda académica, limitados por sus propias circunstancias. Pero Alejandro, con una paciencia infinita y una claridad didáctica que solo un cerebro acostumbrado a la estrategia podía poseer, desglosó el problema, explicando los conceptos de una manera tan simple y lógica que Leo nunca había escuchado. «Es fácil cuando usted lo explica, señor», exclamó Leo, sus ojos brillando con la chispa del entendimiento, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Desde ese día, las sesiones de estudio nocturnas se convirtieron en un ritual sagrado. Alejandro descubrió un placer inesperado en enseñar, en ver cómo la chispa del entendimiento se encendía en los ojos de Leo, cómo su mente absorbía el conocimiento con avidez. Era una conexión profunda, un intercambio de saberes y afectos que trascendía sus diferencias de origen, de edad y de experiencia. Alejandro le enseñó no solo matemáticas, sino también historia, geografía, principios de economía, todo lo que un niño curioso y brillante podía absorber. Y Leo, a cambio, le enseñó a Alejandro la alegría de la simplicidad, la belleza de la resiliencia y el valor incalculable de la bondad desinteresada. Elena, observando la creciente e innegable cercanía entre su hijo y el extraño, sentía una mezcla compleja de gratitud y una ligera aprensión. Sabía, por los modales de Alejandro, por su forma de hablar, por la educación que se transparentaba a pesar de su aspecto desaliñado, que no era un vagabundo común. Su pasado era un misterio, pero la bondad que mostraba hacia Leo era innegable, palpable. Una tarde, mientras Alejandro y Leo reían a carcajadas por un chiste tonto, sus risas llenando la pequeña choza de una alegría inusual, Elena se acercó a Alejandro. «Señor Alejandro», dijo, su voz suave pero cargada de emoción, «Leo nunca tuvo un padre. Su padre se fue cuando él era muy pequeño y nunca regresó. Y usted está siendo como uno para él. Le está dando algo que el dinero no puede comprar». Alejandro sintió un nudo en la garganta, una emoción tan intensa que apenas pudo contener las lágrimas. La palabra «padre» resonó en lo más profundo de su corazón, llenando un vacío existencial que ni todo su dinero, ni todo su poder, ni todos sus logros empresariales habían podido colmar. Era el reconocimiento de un rol que nunca había sabido desempeñar, pero que ahora, en la humildad de esa choza, se le ofrecía de forma pura y sincera. «Y él», respondió Alejandro, su voz apenas un susurro, mirando a Leo con una ternura que le era desconocida, una ternura que nunca había sentido por sus propios hijos biológicos. «Él es el hijo que siempre quise tener. El hijo que me ha enseñado a vivir de nuevo». Era una declaración de amor, un pacto silencioso que sellaba su nueva familia, una familia forjada en la adversidad y unida por la bondad. La paz, tan frágil y efímera, que Alejandro había encontrado en la humilde morada de Leo y Elena, comenzó a resquebrajarse. Una tarde, mientras Alejandro y Leo regresaban de recoger leña en los alrededores del asentamiento, sus manos ennegrecidas por el trabajo y sus corazones ligeros por la conversación, vieron una camioneta negra, de modelo reciente y con vidrios polarizados, merodeando lentamente por las estrechas y polvorientas calles del asentamiento. Los hombres dentro, de aspecto rudo, con tatuajes visibles y miradas escrutadoras que parecían analizar cada rincón, no pasaron desapercibidos para la aguda observación de Alejandro. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, una premonición oscura que le erizó los vellos de la nuca. Eran los hombres de Marcos. No había duda. Lo estaban buscando. La tranquilidad que había encontrado en ese rincón olvidado del mundo, esa burbuja de paz y anonimato, se desvaneció abruptamente, reemplazada por una creciente ansiedad y un temor visceral. La amenaza de su pasado, la traición de Marcos y Sofía, no lo había abandonado. Era una sombra persistente, un depredador que se negaba a soltar a su presa. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su presencia en ese lugar, su mera existencia, ponía en peligro inminente a Leo y Elena, las únicas personas que le habían mostrado verdadera bondad y compasión en su momento más oscuro. No podía permitir que la maldad de su antigua vida alcanzara a esta nueva familia que había encontrado, a estos seres inocentes que se habían convertido en su razón de ser. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. La imagen de los matones, sus rostros impasibles y amenazantes, la vulnerabilidad de Leo y Elena, que dormían plácidamente en la habitación contigua, lo atormentaban sin cesar. No podía permitir que su venganza personal, su sed de justicia contra Marcos y Sofía,
o su pasado oscuro, pusieran en riesgo la vida de estas personas que ahora significaban todo para él. Debía protegerlos, incluso si eso significaba sacrificarse a sí mismo, renunciar a la poca felicidad que había encontrado. La decisión era clara, aunque dolorosa, una herida abierta en su alma. Tendría que marcharse. Pero no sin antes asegurarse de que Leo y Elena estuvieran a salvo, de que tuvieran un futuro digno, un futuro que él, en su antigua vida de opulencia y egoísmo, nunca había sabido valorar ni construir para los suyos. La pregunta que lo carcomía era, ¿cómo? Como un hombre sin nada, sin identidad, sin poder, podría asegurar el futuro de quienes le habían dado todo. ¿Cómo podría protegerlos de una amenaza que él mismo había traído? La respuesta a estas preguntas, el inicio de un plan desesperado y audaz, te espera en la próxima parte de esta emocionante saga, donde la sombra de la traición se cierne peligrosamente sobre la inocencia, y un magnate caído deberá tomar la decisión más difícil de su vida para proteger a su nueva familia, incluso si eso significa desaparecer para siempre. No te pierdas la continuación de esta emocionante historia, donde el amor y el sacrificio se enfrentan a la oscuridad de la codicia y la venganza. La trama se complica, los riesgos aumentan, y el destino de Alejandro, Leo y Elena pende de un hilo. ¿Será capaz de encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde? La respuesta te dejará sin aliento. La presencia de la camioneta negra, que Alejandro había avistado con una punzada de terror en el corazón, no fue, como temía, un incidente aislado. Fue el preludio de una tormenta que se gestaba en el horizonte, una señal inequívoca de que la sombra de su pasado, la implacable persecución de Marcos, se acercaba peligrosamente. Al día siguiente, y los que le siguieron, rumores inquietantes comenzaron a serpentear por el asentamiento, como un veneno sutil pero letal. Eran preguntas sutiles al principio, casi inocentes, pero con una insistencia que delataba una intención oculta. Vecinos que nunca antes habían mostrado interés en la vida de Elena y Leo, ahora preguntaban con una curiosidad inusual sobre el hombre mayor, bien vestido, que había sido visto herido cerca del río. La descripción era demasiado precisa, demasiado específica para ser una coincidencia. Alejandro sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino del miedo visceral. Marcos no se detendría ante nada. Su sed de poder y su paranoia lo llevarían a remover cielo y tierra hasta encontrarlo, y su búsqueda, su implacable cacería, ponía en peligro inminente a Leo y Elena, las únicas personas que, en su hora más oscura, le habían ofrecido un refugio, un atisbo de bondad desinteresada. La frágil tranquilidad que había encontrado en ese humilde hogar, ese oasis de paz en medio de su desolación, se desvanecía a cada hora que pasaba, reemplazada por una creciente ansiedad que le oprimía el pecho y una preocupación que le robaba el sueño. No podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que la maldad de su pasado, la crueldad de la traición, alcanzara a estas almas inocentes que se habían convertido en su nueva razón de ser. La imagen de los matones, sus rostros duros y sus miradas vacías, se repetía en su mente, un recordatorio constante del peligro que acechaba. Cada ruido en la noche, cada sombra en la distancia, lo ponía en alerta, transformando su refugio en una prisión de ansiedad. Se sentía como un lobo herido, arrastrando su manada hacia el peligro, y la culpa lo carcomía. La ironía de la situación no se le escapaba, el hombre que había construido un imperio sobre la seguridad y el control, ahora vivía a merced del azar, dependiendo de la discreción de un niño y la bondad de una mujer humilde. La impotencia era un trago amargo, pero también un motor para la acción. Sabía que debía actuar, y pronto, Elena, con su aguda percepción forjada en años de lucha y supervivencia, notó el cambio en Alejandro. Su mirada, antes llena de una paz recién descubierta, de una serenidad que había comenzado a florecer en su rostro, ahora reflejaba una profunda preocupación, una sombra de su antigua dureza, de la implacable determinación que lo había caracterizado como magnate. Una tarde, mientras preparaban la escasa cena, el aroma a yerbas y vegetales llenando la pequeña choza, Elena le preguntó directamente, su voz suave pero cargada de una preocupación palpable: «Señor Alejandro, hay algo que no nos está contando. Esos hombres, no son de por aquí. ¿Y las preguntas que hacen?». Alejandro dudó. ¿Cómo explicarle la magnitud de la traición, la sed de venganza de su hermano, la fortuna inmensa que estaba en juego, el peligro real que se cernía sobre ellos? ¿Cómo transmitirle la complejidad de un mundo que estaba a años luz de su sencilla realidad?
Decidió decir una verdad a medias, una verdad suficiente para justificar su inquietud sin alarmarla por completo, sin sumirla en el terror que él mismo sentía. Mi pasado es complicado, Elena. Gente peligrosa me busca. No quiero que ustedes corran peligro por mi culpa. Elena lo miró fijamente, sus ojos penetrantes escudriñando los suyos, y en su mirada, Alejandro vio comprensión, no miedo. Vio una fortaleza silenciosa, una sabiduría que trascendía la educación formal. Acá nos cuidamos entre todos, señor, dijo ella, su voz firme, inquebrantable. Usted es parte de nuestra familia ahora. Y a la familia se la protege. Esas palabras, nuestra familia, resonaron en lo más profundo de su corazón, un eco de esperanza en medio de la tormenta, fortaleciendo su determinación de protegerlos a toda costa. La idea de que él, el solitario magnate, pudiera ser parte de una familia de verdad, de un lazo tan puro y desinteresado, era una revelación que lo conmovía hasta las lágrimas. Era un ancla en el mar embravecido de su existencia, una razón para seguir luchando, no por sí mismo, sino por ellos. La conversación se extendió hasta bien entrada la noche, con Elena compartiendo historias de la comunidad, de cómo los vecinos se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles, de la importancia de la unión. Alejandro escuchaba, absorbiendo cada palabra, dándose cuenta de que había pasado toda su vida en una burbuja de individualismo, ajeno a la verdadera fuerza de la comunidad. Esta nueva perspectiva le abrió los ojos a un tipo de riqueza que su dinero nunca podría comprar. La amenaza externa, lejos de separarlos, de sembrar la desconfianza o el miedo, unió aún más a Alejandro, Leo y Elena. Fue como si el peligro, en lugar de fragmentarlos, hubiera solidificado los lazos que se habían forjado en la adversidad. Alejandro, consciente de que el tiempo era un recurso precioso y escaso, intensificó sus esfuerzos por preparar a Leo, no solo para los desafíos académicos, sino para las complejidades de la vida. Las lecciones de matemáticas, que antes eran un simple pasatiempo, se extendieron a lecciones de vida, estrategia, observación aguda, la importancia de la educación como la herramienta más poderosa para la libertad y la superación. Le enseñó a Leo a leer los periódicos con ojo crítico, a entender el mundo más allá de los límites de su pequeño asentamiento, a soñar en grande, a no conformarse con las limitaciones impuestas por su origen. Le mostró mapas del mundo, le habló de culturas lejanas, de las maravillas de la ciencia y la tecnología, encendiendo en el niño una chispa de curiosidad insaciable y un deseo ardiente de conocimiento. Alejandro, que había sido un estratega empresarial implacable, ahora aplicaba su mente brillante a la educación de un niño, encontrando una satisfacción que superaba con creces cualquier logro corporativo. Le enseñó a Leo sobre la importancia de la ética en los negocios, sobre cómo el poder puede corromper y sobre la verdadera responsabilidad de aquellos que tienen influencia. Leo, por su parte, se convirtió en los ojos y oídos de Alejandro en el barrio, un pequeño espía con una inocencia que lo hacía invisible. Reportaba cualquier movimiento sospechoso, cualquier pregunta inusual, cualquier rostro desconocido que merodeara por los alrededores. Su inocencia, combinada con su aguda observación y su inteligencia innata, eran activos invaluables en la clandestinidad en la que vivían. Aprendió a identificar los vehículos de los matones, a reconocer sus patrones de vigilancia, a anticipar sus movimientos. Era un juego peligroso, pero Leo lo asumía con una seriedad y una madurez que sorprendían a Alejandro, demostrando una resiliencia y una valentía que lo llenaban de orgullo. La confianza entre ellos crecía con cada día que pasaba, un vínculo irrompible forjado en el fuego de la adversidad. Elena, mientras tanto, asumió un papel más activo y protector en la vida de Alejandro. Con la sabiduría de la calle, esa sabiduría que solo se adquiere a través de la experiencia y la lucha diaria, le enseñó a mezclarse, a pasar desapercibido en un entorno donde un hombre de su porte y modales era una anomalía. Le cortó el cabello, que antes era una melena descuidada, dándole un aspecto más prolijo pero aún humilde. Le consiguió ropa más acorde con el entorno, prendas usadas pero limpias, que lo ayudaban a camuflarse entre la gente del barrio. Le dio consejos prácticos sobre cómo moverse por las calles sin llamar la atención, cómo evitar las miradas curiosas, cómo hablar con la gente sin delatar su origen. Alejandro, el hombre que una vez dictó tendencias de moda y estilo en los círculos más exclusivos del mundo, ahora se vestía con ropas humildes, pero lo hacía con una dignidad que sorprendía a Elena. Se dio cuenta de que la verdadera elegancia no residía en la ropa de diseñador o en los relojes de oro, sino en el espíritu, en la forma en que uno se enfrentaba a la adversidad. La convivencia diaria, las risas compartidas en medio de la escasez,
las dificultades superadas juntos, forjaron un lazo inquebrantable entre los tres. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo, de una familia que lo aceptaba por quien era, no por lo que tenía o había sido. Era una sensación de pertenencia que su fortuna nunca le había podido comprar, un calor humano que derretía el hielo que había cubierto su corazón durante años. Se sentía renacer, no como el magnate Alejandro Vargas, sino como un hombre nuevo, forjado en la humildad y el amor. La pequeña choza, antes un simple refugio, se había convertido en un hogar, un santuario donde la bondad y la lealtad florecían a pesar de la pobreza. Cada noche, antes de dormir, Alejandro observaba a Leo y Elena, y una profunda gratitud lo invadía. Había encontrado más en la miseria que en toda su riqueza. La tensión en el asentamiento crecía día a día, palpable en el aire como una tormenta inminente. Los hombres de Marcos se volvieron más audaces, sus preguntas más directas, sus métodos más intimidantes. Ya no eran solo rumores, eran amenazas veladas, presiones que se sentían en cada esquina, en cada mirada sospechosa de los vecinos. La comunidad, antes unida, comenzaba a fracturarse bajo el peso de la incertidumbre y el miedo. Una tarde, Elena regresó del trabajo con el rostro pálido, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y frustración que Alejandro conocía bien. La dueña de una de las casas que limpiaba, una mujer que solía ser amable y comprensiva, la había confrontado directamente, su voz cargada de sospecha y resentimiento. Le había preguntado si estaba alojando a alguien en su casa, insinuando que había rumores de gente peligrosa en el barrio, y que su presencia ponía en riesgo la seguridad de la comunidad. La advertencia era clara, inequívoca: si Elena no se deshacía del problema, perdería su trabajo. La presencia de Alejandro ponía en riesgo el sustento de Elena, su único medio para sobrevivir, y por extensión, el futuro de Leo, su hijo. Si perdía su trabajo, la miseria los devoraría por completo, sin piedad. Esa noche, la pequeña choza se llenó de un silencio pesado, solo roto por el crepitar del fuego y el suave murmullo del río. Elena se sentó con Alejandro y Leo, sus manos entrelazadas, buscando fuerza en el contacto, en la unión de sus espíritus. No podemos seguir así, dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una tristeza profunda que le oprimía el pecho. Si pierdo mi trabajo, no tendremos nada. Y Leo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de impotencia y desesperación, lágrimas que reflejaban el peso de una decisión inminente. Alejandro sintió una punzada de culpa que le atravesó el alma, un dolor más agudo que cualquier golpe físico. Había prometido protegerlos, y ahora su presencia era una carga, un peligro constante, una amenaza latente. Me iré, dijo Alejandro, la decisión ya tomada en lo más profundo de su ser, aunque le desgarraba el corazón pronunciar esas palabras. Pero no sin antes asegurarme de que estén a salvo, de que tengan un futuro. Leo, que había estado escuchando en silencio, sus ojos fijos en Alejandro, se aferró a la mano del magnate con una fuerza sorprendente, una fuerza que desmentía su pequeña estatura. No, señor Alejandro. Usted es nuestra familia. No lo dejaremos solo. En la familia nos cuidamos. Sus palabras, llenas de una lealtad inquebrantable, conmovieron a Alejandro hasta lo más profundo, reafirmando el valor de los lazos que habían construido. Fue Elena, con su pragmatismo y su amor incondicional por su hijo, quien propuso una solución, una salida temporal a la creciente amenaza. Hay una tía mía en un pueblo en las montañas, lejos de aquí, dijo, su voz recuperando algo de su firmeza habitual, una chispa de esperanza en la oscuridad. Podríamos irnos por un tiempo. Decir que vamos de visita, que Leo necesita un cambio de aire, que la ciudad no le sienta bien. Así, usted estará a salvo, y nosotros también. Los hombres de Marcos no nos buscarán en un lugar tan remoto, tan olvidado por el mundo. Era un sacrificio enorme. Dejar su hogar, su comunidad, la escuela de Leo, la poca estabilidad que habían logrado construir. Era arrancar sus raíces de la tierra que los había visto crecer. Pero era la única manera de ganar tiempo, de despistar a los perseguidores de Alejandro, de asegurar un respiro, una oportunidad para que Alejandro pudiera ejecutar su plan sin ponerlos en peligro directo. Alejandro, conmovido por su lealtad y su disposición a sacrificar tanto por él, aceptó. Pero no irán solos, dijo, su voz cargada de una nueva determinación, una promesa silenciosa. Yo los acompañaré, al menos hasta que estén seguros. Y luego me encargaré de lo que tengo que hacer. No permitiré que la maldad de Marcos los alcance. La decisión estaba tomada.
Juntos, como una pequeña familia unida por el destino y la adversidad, planearían su escape, una huida hacia la esperanza, una pequeña victoria contra un mundo de traición y codicia. La partida sería dolorosa, pero necesaria. Era un sacrificio menor, un paso estratégico en la guerra silenciosa que Alejandro había declarado contra su hermano, una guerra que ahora tenía un propósito mucho más grande que la simple venganza, la protección de su nueva familia. Durante los días siguientes, mientras Elena y Leo preparaban sus pocas pertenencias para el viaje inminente, empacando con cuidado los pocos tesoros que poseían, Alejandro, con la mente trabajando a 1000 por hora, comenzó a formular un plan, una estrategia que iba más allá de la simple huida. No podía simplemente desaparecer, dejar que Marcos y Sofía se salieran con la suya, que disfrutaran impunemente de lo que le habían arrebatado. La injusticia, la traición brutal, la sed de venganza, ardían en su interior como un fuego inextinguible, pero ahora, ese fuego estaba templado por un nuevo propósito, la justicia, no solo para él, sino para el bien. Necesitaba recuperar lo que era suyo, no solo por la fortuna, por el imperio que había construido con sudor y sangre, sino por la dignidad, por el legado que había forjado, por la verdad que había sido pisoteada. Pero no podía hacerlo solo, y lo más importante, no podía arriesgar a Leo y Elena en su cruzada personal. Necesitaba aliados, información, una red de apoyo que operara desde las sombras, una red que él, como el magnate que había sido, sabía cómo construir, recordó a su antiguo abogado, el doctor Méndez, un hombre de principios inquebrantables, un jurista brillante y astuto a quien había confiado los secretos más profundos de su imperio y de su vida personal. Méndez era el único que podría ayudarlo a desenmascarar el complot de Marcos y Sofía, el único que tenía la capacidad y la lealtad para enfrentarse a la maquinaria de poder que su hermano había puesto en marcha. Pero contactarlo era un riesgo enorme. Marcos, con su paranoia creciente, seguramente tendría a Méndez bajo una vigilancia constante, esperando cualquier movimiento en falso, cualquier señal de que Alejandro seguía vivo. Necesitaba una forma segura de comunicarse, un mensaje que solo Méndez pudiera entender, una señal inequívoca de que Alejandro estaba vivo, lo más importante, que estaba planeando su regreso, su contraataque. La discreción era clave, la sutileza su mejor arma. Una noche, mientras Leo dormía profundamente, agotado por los preparativos del viaje y las emociones del día, Alejandro encontró un viejo cuaderno de la escuela de Leo y un lápiz gastado. Con una concentración intensa, su mente de estratega trabajando a toda máquina, comenzó a escribir no una carta explícita que pudiera ser interceptada, sino una serie de códigos y referencias a antiguos proyectos, a frases clave que solo él y Méndez conocían, un lenguaje secreto forjado en años de colaboración y confianza mutua. Era un mensaje cifrado, una llamada de auxilio, y al mismo tiempo, una promesa de venganza, de justicia. En ese cuaderno, entre fórmulas matemáticas y dibujos infantiles, Alejandro plasmó la esencia de su plan, las primeras piezas de un ajedrez complejo. Si lograba hacer llegar este mensaje a Méndez, el juego cambiaría por completo. La partida no había terminado, de hecho, solo estaba comenzando. Pero, ¿cómo enviaría este mensaje sin ser detectado, sin alertar a los hombres de Marcos que lo acechaban? ¿Y cómo protegería a su nueva familia mientras ejecutaba su plan, un plan que, por su propia naturaleza, los expondría a un peligro aún mayor? La respuesta a estas preguntas, el inicio de una estrategia audaz y desesperada, te espera en la próxima parte de esta emocionante saga, donde la astucia y la lealtad se enfrentarán a la codicia y la traición en una batalla épica por la justicia y la redención. La semilla de la justicia ha sido plantada, y ahora solo queda esperar a que germine en medio de la oscuridad. ¿Podrá Alejandro, el magnate caído, orquestar su regreso desde las sombras y proteger a quienes ama? La tensión es palpable, el destino incierto. No te pierdas la continuación de esta emocionante historia, donde cada decisión cuenta y cada paso puede ser el último. La verdad está a punto de ser revelada, y el mundo de Alejandro Vargas nunca volverá a ser el mismo. La promesa de un futuro mejor para Leo y Elena era el motor que impulsaba a Alejandro, una fuerza más poderosa que cualquier fortuna. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero no estaba solo. Tenía la lealtad de Méndez, la inocencia de Leo y la fortaleza de Elena. Y eso, para él, era más que suficiente para enfrentar cualquier adversidad. La cuenta regresiva para la caída de Marcos había comenzado. El plan de Alejandro para contactar al doctor Méndez era una apuesta arriesgada, una jugada desesperada en un tablero donde las piezas parecían estar todas en su contra, pero era una necesidad imperiosa. La familia, ahora resguardada en el apacible pueblo de la tía de Elena, se había adaptado a una nueva rutina,
una existencia sencilla y anónima, aunque la preocupación por Alejandro era una sombra constante en sus corazones. Él, por su parte, había encontrado una forma ingeniosa y sutil de enviar su mensaje, una botella lanzada al mar de la incertidumbre. Con la inestimable ayuda de Leo, quien, con su inocencia natural y su agilidad innata, se movía por los rincones de la ciudad sin levantar la menor sospecha, Alejandro logró que el viejo cuaderno, ahora cargado con el mensaje cifrado, llegara a manos de un antiguo empleado de confianza. Este hombre, un veterano de la cadena hotelera llamado Carlos, había sido el jefe de mantenimiento de uno de sus hoteles más pequeños, lejos de la vigilancia constante de Marcos. Carlos, un hombre de pocas palabras pero de una lealtad inquebrantable, forjada en años de servicio y respeto por Alejandro, sabía que el cuaderno era un objeto personal de Alejandro. Al ver las extrañas anotaciones y los códigos ocultos entre las páginas, comprendió la gravedad de la situación. No era solo un mensaje, era una llamada de auxilio de un hombre al que consideraba un mentor y un amigo. Con un riesgo personal considerable, que podría costarle su empleo y su seguridad, Carlos se puso en contacto con el Dr. Méndez, el único abogado en quien Alejandro confiaba plenamente, un hombre conocido por su integridad y su mente brillante. La reunión entre Méndez y Carlos fue un encuentro discreto, casi furtivo, en un café apartado del bullicio del centro, un lugar donde las miradas indiscretas se perdían entre el vapor del café y el murmullo de las conversaciones ajenas. Méndez, un hombre de leyes con una mente aguda como un bisturí y una lealtad inquebrantable hacia Alejandro, descifró el mensaje con una mezcla de alivio y asombro. Alejandro estaba vivo. La noticia, que había temido nunca escuchar, le infundió una nueva energía, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Y no solo eso, estaba planeando su regreso, su contraataque. El mensaje incluía instrucciones precisas, una hoja de ruta para la venganza. Méndez debía investigar a fondo las transacciones de Marcos y Sofía, buscar irregularidades, cualquier cabo suelto, cualquier grieta en la fachada de su complot. Alejandro había dejado pistas sutiles en los libros contables, en los contratos de adquisición, en los correos electrónicos archivados, sabiendo que solo Méndez, con su conocimiento íntimo de las finanzas del grupo, podría encontrarlas. También le pedía que, discretamente, empezara a mover hilos en la prensa, a sembrar dudas sobre la narrativa oficial de su desaparición, a alimentar la sospecha en los círculos de poder. La guerra silenciosa había comenzado, y Alejandro, desde su exilio autoimpuesto, era el general en la sombra, moviendo sus piezas con una paciencia y una astucia renovadas. Méndez, con el cuaderno en sus manos, sintió el peso de la responsabilidad, pero también una renovada determinación. La justicia para Alejandro Vargas no solo era una obligación profesional, sino una cuestión de honor personal. Marcos, mientras tanto, se regodeaba en su nueva posición, embriagado por el poder y la fortuna que había arrebatado. Había consolidado su control sobre Vargas Hospitality Group, y Sofía, ahora su aliada y cómplice, disfrutaba de una vida de lujos aún mayor, creyendo que Alejandro era una página pasada, un capítulo cerrado en la historia. Su arrogancia crecía con cada día que pasaba, su confianza en su propia invencibilidad se volvía ciega. Sin embargo, la ausencia del cuerpo de Alejandro seguía siendo una espina clavada en su costado, una anomalía que alimentaba su creciente paranoia. Los rumores de que Alejandro podría estar vivo, aunque débiles y dispersos, comenzaron a filtrarse, alimentados sutilmente por las acciones de Méndez. Marcos, cada vez más paranoico, redobló la vigilancia, contratando detectives privados y aumentando la seguridad en todos los hoteles, pero sus esfuerzos se centraban en los círculos de poder, en los despachos de abogados y las oficinas de la empresa, nunca imaginando que su presa se escondía en los barrios marginales, en la periferia de la sociedad que él despreciaba. La ironía era cruel, el hombre que lo había tenido todo, ahora era un fantasma, mientras su traidor vivía en la opulencia, ciego a la tormenta que se avecinaba. Marcos, en su delirio de grandeza, se sentía intocable, el rey de un imperio que había usurpado. No sabía que su caída ya estaba siendo orquestada desde las sombras, por el hombre al que creía haber destruido. La primera fase del plan de Alejandro parecía funcionar con una precisión quirúrgica. Las investigaciones de Méndez comenzaron a dar frutos, descubriendo una intrincada red de empresas fantasma y transacciones dudosas que Marcos había utilizado para desviar fondos, blanquear dinero y enriquecerse ilícitamente. Cada día, Méndez desenterraba una nueva capa de corrupción, un nuevo hilo en la telaraña de engaños de Marcos. La prensa, intrigada por las filtraciones anónimas que llegaban a sus buzones, a través de fuentes que Méndez había cultivado cuidadosamente, empezó a cuestionar la versión oficial de la caída de Alejandro.
a hurgar en las sombras del Imperio Vargas. Los artículos de investigación, aunque cautelosos, sembraban la duda en la opinión pública. La reputación de Marcos comenzó a tambalearse, a desmoronarse bajo el peso de las sospechas, y Sofía, siempre oportunista y con un instinto de supervivencia agudo, empezó a mostrar signos de nerviosismo, de fisuras en su fría fachada. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, más acaloradas, una grieta en su alianza de conveniencia. Parecía que Alejandro estaba ganando la primera batalla, moviendo sus piezas desde las sombras, un maestro de ajedrez invisible que jugaba con la paciencia y la astucia. Sin embargo, la arrogancia de Marcos, su desmedida confianza en su propia invencibilidad, lo llevó a un error fatal, un paso en falso que Alejandro había anticipado con una frialdad calculada. Convencido de que Alejandro no era más que un fantasma, una amenaza inexistente, decidió dar un golpe de gracia a su memoria, a su legado. Organizó una gran gala benéfica en el Hotel Elite, el buque insignia de la cadena, el mismo lugar donde Alejandro había sido humillado por primera vez. La intención era anunciar una reestructuración completa de la empresa, borrando cualquier rastro del legado de su antiguo socio, de su benefactor. La gala sería un evento mediático, una declaración pública de su victoria absoluta, un funeral simbólico para Alejandro Vargas, transmitido en vivo a todo el país. Méndez, al enterarse de los planes, vio una oportunidad de oro, un escenario perfecto para el regreso del fantasma. Le comunicó a Alejandro que la gala sería el momento perfecto para desenmascarar a Marcos, utilizando las pruebas que había reunido, las verdades que había desenterrado. La tensión era palpable, el aire vibraba con la expectativa de un enfrentamiento épico. Alejandro, impulsado por una sed de justicia que ardía en su interior y la necesidad imperiosa de proteger a Leo y Elena de cualquier represalia futura, decidió actuar. Contra el consejo de Elena, quien temía por su seguridad y la de su hijo, Alejandro se preparó para infiltrarse en la gala. Con la ayuda de Carlos, el leal empleado, consiguió un uniforme de personal de servicio, un disfraz perfecto para pasar desapercibido entre la multitud de rostros conocidos y desconocidos. Su objetivo era claro, confrontar a Marcos públicamente, presentar las pruebas irrefutables y recuperar su nombre, su dignidad, su vida. Era una jugada audaz, un todo o nada, un salto al vacío. Se despidió de Leo y Elena con la promesa de regresar, aunque en lo más profundo de su corazón, sabía que el riesgo era inmenso, que esta podría ser su última batalla. La tensión era palpable, el aire vibraba con la expectativa de un enfrentamiento épico. La noche de la gala, el Hotel Elite resplandecía con un lujo obsceno, un derroche de riqueza que contrastaba brutalmente con la vida que Alejandro había llevado en los últimos meses. Los candelabros de cristal de Bohemia brillaban con miles de luces, reflejándose en los suelos de mármol pulido. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, se movían entre mesas repletas de exquisiteces, el murmullo de sus conversaciones mezclándose con la suave música de una orquesta en vivo. Alejandro, disfrazado de camarero, se movía entre los invitados, una sombra en el lujo que una vez fue suyo, observando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. Observó a Marcos en el escenario, radiante, con una sonrisa de suficiencia, a punto de anunciar su nueva era. Justo cuando Marcos levantaba la copa para brindar, Alejandro se abrió paso entre la multitud, su voz, amplificada por un micrófono que había logrado interceptar, resonando en cada rincón del vestíbulo: la única nueva era aquí es la de la justicia. Marcos, eres un traidor y un ladrón. La sala enmudeció, el tintineo de las copas se detuvo, los murmullos se extinguieron. Los flashes de las cámaras se dispararon, capturando el momento de la confrontación. Alejandro, con la adrenalina corriendo por sus venas, comenzó a exponer las pruebas de la malversación, los documentos que Méndez había reunido, las verdades que había desenterrado. El caos estalló. Marcos, pálido de ira, intentó silenciarlo, pero Alejandro no se detuvo. La verdad, por fin, salía a la luz. Parecía una victoria, un triunfo del bien sobre el mal. Sin embargo, en medio del tumulto, Alejandro notó algo extraño. La seguridad del hotel, que debería haberlo inmovilizado de inmediato, tardaba en reaccionar. Y Marcos, a pesar de su furia, tenía una sonrisa extraña, casi de satisfacción, en sus labios. Fue entonces cuando Alejandro vio a Sofía. Estaba en un balcón, observando la escena, y en sus ojos no había sorpresa, sino una fría anticipación, una malicia que le heló la sangre. La trampa se había cerrado.
Marcos no solo había anticipado el movimiento de Alejandro, sino que lo había utilizado para consolidar su propia narrativa, presentando un certificado de defunción falsificado que lo declaraba legalmente muerto. La victoria de Alejandro se había convertido en una derrota pública, un golpe maestro de su hermano, una humillación que superaba con creces la primera bofetada. De repente, las luces del vestíbulo se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad total, solo rota por los destellos intermitentes de los flashes de las cámaras. Un grito ahogado, luego otro, y el pánico comenzó a extenderse entre los invitados, que tropezaban entre sí en la oscuridad. El caos era absoluto, una sinfonía de gritos, cristales rotos y el estruendo de sillas volcadas. Cuando las luces volvieron, parpadeantes y débiles, revelando un escenario de desorden y confusión, Alejandro estaba rodeado por hombres de seguridad, pero no eran los del hotel. Eran los matones de Marcos, los mismos rostros brutales que lo habían golpeado y arrojado al río, ahora con una expresión de triunfo sádico. Y en el escenario, Marcos, con una sonrisa triunfante que rozaba la locura, sostenía un documento en alto, un papel que parecía brillar con una luz maligna bajo los focos. «Este hombre es un impostor», gritó Marcos, su voz resonando con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, ahogando los últimos murmullos de la multitud. «Alejandro Vargas está muerto. Y este es el certificado de defunción que lo prueba». La multitud murmuró, confundida, aturdida por la revelación. La evidencia de Alejandro, aunque sólida y respaldada por documentos, se vio opacada por la impactante revelación de Marcos. La trampa se había cerrado con una precisión diabólica. Marcos no solo había anticipado el movimiento de Alejandro, sino que lo había utilizado para consolidar su propia narrativa, presentando un certificado de defunción falsificado que lo declaraba legalmente muerto. La victoria de Alejandro se había convertido en una derrota pública, un golpe maestro de su hermano, una humillación que superaba con creces la primera bofetada. Los medios, sedientos de escándalo, se abalanzaron sobre la historia, ignorando las pruebas de Alejandro y enfocándose en la impactante revelación de Marcos. La identidad de Alejandro Vargas había sido borrada, no solo de los registros, sino de la percepción pública. Era un fantasma, un hombre sin nombre, sin pasado, sin futuro. La humillación fue total, la aniquilación de su identidad, completa. Alejandro fue arrastrado fuera del hotel, no como un héroe que había regresado para reclamar su trono, sino como un lunático, un impostor que había intentado sabotear un evento benéfico. Los medios, confundidos y manipulados por la narrativa de Marcos, no sabían a quién creer. La historia del vagabundo que se hizo pasar por el magnate muerto se convirtió en el titular de todos los periódicos, en el tema de conversación de todos los noticieros, en el chisme de moda en los círculos sociales. Méndez, consternado y furioso, intentó intervenir, pero la evidencia de Marcos era contundente, legalmente irrefutable. Alejandro estaba legalmente muerto. Su identidad había sido borrada, su existencia negada por un papel firmado y sellado por las autoridades. La venganza, que parecía tan cerca, tan tangible, se había desvanecido en una nube de humo, en un torbellino de mentiras y manipulación. La desesperación lo invadió, pero esta vez, no era la desesperación de la derrota final, sino la de la impotencia, la de un hombre que había sido borrado de la existencia. ¿Cómo luchar contra un enemigo que lo había despojado de su propia identidad? ¿Cómo recuperar su vida cuando legalmente no existía? La pregunta resonaba en su mente, un eco doloroso de su nueva realidad, una prisión sin barrotes. La sociedad lo había olvidado, su nombre era un tabú, su legado, una mancha. La soledad lo envolvió de nuevo, más profunda y fría que nunca. En un callejón oscuro y maloliente, golpeado, humillado y con el alma hecha jirones, Alejandro se dio cuenta de la magnitud de su error. Había subestimado a Marcos, había caído de lleno en su trampa, una trampa diseñada con una astucia que él mismo, en su antigua vida, habría admirado. Su plan de confrontación directa, de un regreso triunfal, había fracasado estrepitosamente, dejándolo más vulnerable que nunca. La desesperación lo invadió, una ola fría que amenazaba con ahogarlo, pero esta vez, no era la desesperación de la derrota final, sino la de la impotencia, la de un hombre que había perdido su identidad, su nombre, su lugar en el mundo. ¿Cómo luchar contra un enemigo que lo había borrado de la existencia? ¿Cómo recuperar su vida cuando legalmente no existía? La pregunta resonaba en su mente, un eco doloroso de su nueva realidad, una prisión sin barrotes. La rabia, la frustración, la tristeza, se mezclaban en un torbellino de emociones que amenazaban con consumirlo, pero entonces,
en medio de la oscuridad y la desesperación, una imagen se formó en su mente, el rostro inocente de Leo, la mirada bondadosa de Elena. Recordó su promesa de protegerlos, la bondad desinteresada que le habían mostrado cuando no tenía nada, cuando era un despojo humano. La venganza personal, la recuperación de su fortuna, ya no eran suficientes. Necesitaba un nuevo enfoque, una estrategia que no solo buscara la justicia para él, sino que también protegiera a los inocentes, a aquellos que se habían convertido en su verdadera familia. La lucha ya no era solo por él, sino por el legado de bondad que había encontrado en la humildad, por la verdad que debía prevalecer. Debía desaparecer de nuevo, pero esta vez, con un propósito mucho más grande, una misión que trascendía su propio ego. La confrontación directa había fallado. Era hora de la guerra de guerrillas, de la estrategia silenciosa, de la justicia que se teje en las sombras, de un plan que desmantelaría el imperio de mentiras de Marcos desde sus cimientos. Alejandro Vargas, el magnate, había muerto. Pero de sus cenizas, nacería un nuevo Alejandro, un estratega en la sombra, un protector de los inocentes, un vengador silencioso. Su nueva identidad sería la de un fantasma, una fuerza invisible pero implacable. ¿Cómo un hombre legalmente muerto podría desmantelar un imperio de mentiras y traición? ¿Cómo podría un fantasma reclamar la justicia? La respuesta te espera en la próxima parte, donde la astucia y la paciencia serán las únicas armas de un magnate caído en su lucha por la verdad y la redención. No te pierdas la continuación de esta emocionante historia, donde el destino de un imperio y la vida de una familia penden de un hilo, y la esperanza se aferra a la última chispa de bondad en un mundo de oscuridad. La batalla final está por comenzar y el tablero de juego se ha vuelto más peligroso que nunca. Alejandro, ahora un fantasma, se preparaba para librar la guerra más importante de su vida, una guerra que no se ganaría con dinero ni poder, sino con inteligencia, paciencia y la fuerza inquebrantable de la verdad. Su objetivo ya no era solo recuperar lo que había perdido, sino asegurar que nadie más sufriera la traición y la injusticia que él había experimentado. La estrategia del fantasma había comenzado. La humillación pública en la gala, ese golpe devastador que había destrozado su identidad y su reputación ante el mundo, fue, paradójicamente, el catalizador que Alejandro necesitaba. La falsa victoria de Marcos, al declararlo legalmente muerto y al borrar su existencia de los registros públicos, le otorgó a Alejandro una libertad inesperada, una ventaja estratégica que nadie, ni siquiera el astuto Marcos, podría haber anticipado. Ya no era Alejandro Vargas, el magnate, el hombre de negocios reconocido mundialmente, ahora era un fantasma, una sombra que podía moverse sin ser detectada, sin las ataduras de su antigua vida. Su objetivo ya no era solo la venganza personal, ese impulso primario que lo había consumido tras la traición, ahora era una búsqueda más profunda, una cruzada por la justicia para Leo y Elena, y la protección de su incipiente legado contra la corrupción desenfrenada de Marcos y Sofía. Había comprendido que la verdadera batalla no se libraría en los titulares de los periódicos o en los tribunales, sino en las sombras, con la paciencia de un cazador y la astucia de un estratega. Esta nueva perspectiva le dio una claridad mental que no había tenido en años, una frialdad calculada que reemplazaría la impulsividad de su anterior intento de confrontación. Sabía que cada movimiento debía ser preciso, cada paso, una pieza en un complejo rompecabezas que solo él podía armar, desde su escondite, una pequeña habitación alquilada en un barrio olvidado de la ciudad, un lugar tan insignificante que pasaba desapercibido para cualquier ojo entrenado. Alejandro comenzó a tejer su nueva red. No era un lugar lujoso, ni siquiera cómodo, pero ofrecía el anonimato y la seguridad que necesitaba para operar. Las paredes desconchadas y el mobiliario escaso eran un recordatorio constante de su nueva realidad, una realidad que, irónicamente, le ofrecía más libertad que su antigua jaula de oro. El doctor Méndez, aunque conmocionado por el giro de los acontecimientos y la audacia de Marcos, se mantuvo leal, un faro de integridad en un mar de corrupción. A través de comunicaciones cifradas, mensajes codificados en anuncios clasificados de periódicos viejos, y encuentros clandestinos en lugares insospechados, desde bibliotecas públicas hasta parques desolados al amanecer, Alejandro le dio nuevas instrucciones, un plan maestro que se desplegaría con la precisión de un reloj suizo. El objetivo era claro: desmantelar el imperio de Marcos desde adentro, utilizando sus propias debilidades, sus propias ambiciones desmedidas y su creciente paranoia. Alejandro conocía cada rincón de Vargas Hospitality Group, cada contrato, cada empleado leal que Marcos había marginado en su ascenso al poder. Méndez se encargaría de reactivar esos contactos, de sembrar la semilla de la duda entre los antiguos directivos y empleados descontentos,
de filtrar información a los medios y a las autoridades de manera anónima, sin dejar rastro de la mano de Alejandro. Cada paso sería meticulosamente calculado, cada pieza del rompecabezas se colocaría con una intención deliberada, construyendo una narrativa de corrupción que sería imposible de ignorar. La red de informantes de Alejandro, compuesta por antiguos empleados leales y contactos en el bajo mundo de los negocios, comenzó a operar, recopilando datos, documentos y testimonios que pintarían un cuadro devastador de la gestión de Marcos. La estrategia era doble, como las dos caras de una moneda, complementarias y letales. Por un lado, una campaña de desprestigio sutil pero constante contra Marcos, exponiendo sus malas prácticas, su incompetencia gerencial y su falta de visión. Se filtrarían informes sobre la disminución de la rentabilidad de los hoteles, sobre la fuga de talentos clave, sobre las crecientes quejas de los clientes y las malas reseñas en línea. Se destacarían sus decisiones imprudentes, sus inversiones fallidas y su estilo de liderazgo autoritario que estaba ahuyentando a los mejores profesionales. Por otro lado, se llevaría a cabo una investigación exhaustiva y forense sobre las actividades ilícitas de Marcos y Sofía, buscando pruebas irrefutables de fraude, malversación de fondos, evasión fiscal y uso de información privilegiada. Alejandro sabía que Marcos, cegado por la avaricia y la paranoia, cometería errores, que su ego lo llevaría a subestimar a sus enemigos y a dejar cabos sueltos. Y Sofía, siempre buscando su propio beneficio, sería un punto débil, un eslabón frágil en la cadena de su complot, susceptible a la presión y a la tentación de salvarse a sí misma. La clave era la paciencia, la precisión y la invisibilidad. Cada movimiento debía ser calculado, cada pieza del rompecabezas debía encajar perfectamente para formar una imagen devastadora de su corrupción, una imagen que no dejaría lugar a dudas. Alejandro, el fantasma, se movía entre las sombras, un titiritero invisible que manipulaba los hilos del destino de sus enemigos, preparando el escenario para su caída inevitable. Su mente, más aguda que nunca, analizaba cada variable, anticipaba cada posible contramovimiento, construyendo una estrategia infalible. Mientras tanto, en el apacible pueblo de la tía de Elena, enclavado en las montañas, Leo y Elena vivían una vida sencilla, pero segura, ajenos a la guerra silenciosa que se libraba en la ciudad. La tranquilidad del campo, el aire puro y la calidez de la comunidad les ofrecían un refugio invaluable. Alejandro los visitaba esporádicamente, disfrazado de vendedor ambulante o de viajero solitario, para asegurarse de que estuvieran bien, de que la sombra de Marcos no los hubiera alcanzado. Las visitas eran breves, llenas de miradas furtivas y palabras codificadas, pero siempre terminaban con la promesa tácita de un futuro mejor, de un reencuentro. Leo, aunque extrañaba la presencia constante de Alejandro, entendía la importancia de su misión. Se dedicaba a sus estudios con una intensidad renovada, absorbiendo cada conocimiento, sabiendo que su éxito sería parte de la victoria de Alejandro, que su futuro era el motor de la lucha. Elena, con su sabiduría innata y su profunda intuición, sentía la tensión en el aire, la preocupación en los ojos de Alejandro, pero confiaba en su determinación inquebrantable. Sabía que el hombre que había salvado a su hijo no los abandonaría, que su promesa era tan sólida como las montañas que los rodeaban. La distancia física no había roto el lazo que los unía, al contrario, lo había fortalecido, transformándolo en una conexión inquebrantable, una familia forjada en la adversidad y la lealtad. Las cartas que Alejandro les enviaba a través de intermediarios de confianza, llenas de mensajes ocultos y palabras de aliento, eran un bálsamo para sus almas, un recordatorio constante de que no estaban solos. La esperanza, aunque frágil, seguía viva. La investigación de Méndez, metódica y exhaustiva, comenzó a dar sus frutos, revelando una red de corrupción tan vasta y compleja que superaba las peores expectativas de Alejandro. Descubrió una serie de transacciones ilegales que vinculaban directamente a Marcos con una red internacional de lavado de dinero, utilizando los hoteles de Vargas Hospitality Group como fachada para sus operaciones ilícitas. Los documentos, cuidadosamente ocultos en servidores extranjeros y cuentas bancarias offshore, fueron desenterrados uno a uno, cada uno una prueba irrefutable de la culpabilidad de Marcos. Además, encontró pruebas irrefutables de que Sofía había estado vendiendo información privilegiada a la competencia, socavando la empresa desde adentro, revelando secretos comerciales y estrategias de mercado, todo ello mientras Alejandro construía su imperio con sudor y sangre. Las pruebas eran contundentes, demoledoras, suficientes para enviar a Marcos y Sofía a prisión por el resto de sus vidas, despojándolos de todo lo que habían robado. Pero presentarlas implicaba un riesgo enorme, un dilema moral que Alejandro debía enfrentar con la mayor de las seriedades. Si se revelaba,
Si el fantasma, Alejandro Vargas, regresaba de entre los muertos, su muerte legal complicaría el caso, y Marcos, con su astucia y sus contactos en las altas esferas, podría usarlo para desacreditarlo, para desviar la atención de sus propios crímenes, argumentando que Alejandro era un fugitivo de la justicia. La justicia, la verdadera justicia, requería un sacrificio aún mayor que la pérdida de su fortuna. Alejandro debía renunciar a su identidad, a la posibilidad de volver a ser Alejandro Vargas públicamente. Su victoria sería anónima, su legado, construido a través de otros, a través de la verdad que él había desenterrado, una verdad que resonaría mucho más allá de su propio nombre. Esta decisión fue la más difícil de su vida, un desgarro en lo más profundo de su ser, una renuncia a todo lo que había sido. Había soñado con el día en que recuperaría su nombre, en que desenmascararía a Marcos y Sofía ante el mundo, en que su honor sería restaurado y su reputación, limpia. Pero el amor por Leo y Elena, el deseo de protegerlos de cualquier represalia, de cualquier sombra de su pasado, era más fuerte que su orgullo, más poderoso que su sed de reconocimiento. Su sacrificio no sería el de su vida física, sino el de su existencia pública, el de su identidad como el magnate Alejandro Vargas. Sería el arquitecto de su propia justicia, pero desde las sombras, un héroe anónimo que operaría en la clandestinidad, un vengador silencioso. Méndez, conmovido hasta las lágrimas por la nobleza de la decisión de Alejandro, por su desinterés y su profunda humanidad, se comprometió a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, asegurándose de que la verdad saliera a la luz, sin importar quién se llevara el crédito. La lealtad de Méndez, forjada en años de respeto y admiración mutua, se convirtió en un pilar fundamental en la estrategia de Alejandro. Juntos, se convertirían en los artífices de la caída de un imperio de mentiras, una fortaleza construida sobre la traición y la codicia. La batalla por la justicia se había transformado en una cruzada personal, un acto de redención que trascendía la venganza. El plan final se puso en marcha con una precisión militar, cada paso coordinado con la maestría de un director de orquesta. Méndez, con las pruebas irrefutables en mano, contactó a las autoridades federales, a la Fiscalía Anticorrupción y a los medios de comunicación más influyentes, aquellos que aún conservaban un atisbo de integridad y un compromiso con la verdad. La historia de la corrupción en Vargas Hospitality Group, la malversación de fondos, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el complot contra su fundador, comenzó a filtrarse, no como un rumor, sino como una avalancha de hechos irrefutables, respaldados por documentos, testimonios y grabaciones. Los titulares explotaron en las portadas de los periódicos y en los noticieros de televisión, revelando la magnitud del escándalo. La reputación de Marcos se desmoronó a una velocidad vertiginosa, su imagen pública hecha añicos, su nombre asociado irrevocablemente a la deshonestidad y la traición. Sofía, al ver el barco hundirse sin remedio, intentó salvarse, ofreciendo información a las autoridades, pero sus propias acciones, su complicidad en el complot y su participación activa en las actividades ilícitas, la delataron. La presión mediática y legal era insostenible, un cerco que se estrechaba inexorablemente alrededor de ellos, sin dejarles escapatoria. Los inversores retiraron su confianza, los bancos congelaron sus cuentas, y los socios cómplices comenzaron a desertar, temiendo ser arrastrados por la caída del imperio. La justicia, lenta pero implacable, estaba a punto de cobrar su precio, un precio que Marcos y Sofía pagarían con creces. La victoria de Alejandro no sería ruidosa ni pública, pero sería profunda y duradera, una victoria de la verdad sobre la mentira, de la integridad sobre la corrupción. Antes de que la tormenta final estallara, antes de que el mundo se enterara de la caída de Marcos y Sofía, antes de que la justicia cayera sobre ellos con todo su peso, Alejandro hizo una última visita a Leo y Elena. Esta vez, no fue una visita furtiva, una aparición en la oscuridad. Fue una despedida, un adiós silencioso que se grabaría para siempre en sus corazones, un momento de profunda conexión y gratitud. Se sentó con ellos bajo el cielo estrellado del pueblo, el mismo cielo que había sido testigo de su renacimiento, compartiendo una cena sencilla, llena de un amor tácito, de una conexión que trascendía las palabras. El crepitar del fuego, el murmullo del viento entre los árboles, el sonido de las risas de Leo, que ahora eran más fuertes y seguras, crearon una atmósfera de melancolía y esperanza. «Tengo que irme, Leo», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción, sus ojos fijos en el niño, que ahora era casi un adolescente. «Pero no es un adiós. Es un hasta luego. Y recuerda, no importa dónde esté, siempre seré tu padre. Siempre estaré contigo, en tu corazón y en tus sueños». Leo, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuerte,
aferrándose a él como si su vida dependiera de ello, como si quisiera detener el tiempo. Elena, con una mirada de profunda gratitud y comprensión, le entregó un pequeño amuleto, un talismán de madera tallado por ella misma, un símbolo de protección y recuerdo, un lazo invisible que los uniría para siempre. Para que siempre recuerde que tiene un hogar, señor Alejandro. Y una familia que lo espera, siempre. Era un pacto silencioso, una promesa de que, a pesar de la distancia, el lazo que los unía permanecería inquebrantable, una conexión que el tiempo y la distancia no podrían borrar. Alejandro se marchó antes del amanecer, bajo el manto protector de la oscuridad, dejando atrás a las dos personas que le habían devuelto la fe en la humanidad, que le habían mostrado el verdadero significado del amor y la familia. Su camino lo llevaría lejos, a un lugar donde nadie lo conociera, donde pudiera vivir una vida tranquila, anónima, sabiendo que había hecho lo correcto, que había luchado por la justicia y había protegido a quienes amaba. Pero antes de desaparecer por completo, tenía una última tarea, un último obstáculo que superar, una última pieza que mover en su juego de ajedrez. Debía asegurarse de que Marcos y Sofía no tuvieran ninguna oportunidad de escapar a la justicia, de que no pudieran utilizar sus influencias para evadir las consecuencias de sus actos. Los últimos obstáculos eran los más peligrosos, ya que los traidores, acorralados y desesperados, eran capaces de cualquier cosa, de los actos más viles y despiadados. Alejandro sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. El magnate había muerto, pero un nuevo hombre, un hombre de propósito y paz, estaba a punto de comenzar una nueva existencia, una existencia forjada en la humildad y la redención. ¿Logrará Alejandro desmantelar el imperio de Marcos y Sofía sin revelar su identidad, sin sacrificar su anonimato? ¿Qué destino les espera a los traidores, a aquellos que se atrevieron a desafiar la lealtad y la bondad? Y lo más importante, ¿volverá a reunirse con Leo y Elena, la familia que había encontrado en la adversidad, la familia que le había dado una nueva razón para vivir? La respuesta te espera en la última parte de esta emocionante historia, donde la justicia prevalece, el amor encuentra su verdadero hogar y el legado de un hombre se redefine a través de sus acciones más nobles. No te pierdas el desenlace de esta saga que te mantendrá al borde de tu asiento, donde cada decisión tiene un peso inmenso y el destino de todos pende de un hilo. La verdad está a punto de ser revelada, y el mundo nunca volverá a ser el mismo. La promesa de un futuro mejor, de un reencuentro, era el motor que impulsaba a Alejandro hacia lo desconocido, una fuerza más poderosa que cualquier fortuna o venganza. Su sacrificio, aunque doloroso, era el precio de la verdadera libertad y la paz interior. La cuenta regresiva para el final ha comenzado, y el fantasma está listo para su última jugada, una jugada que cambiará el destino de todos para siempre. La esperanza de un futuro juntos, aunque incierto, era la luz que guiaba sus pasos en la oscuridad. La estrategia meticulosamente orquestada por Alejandro, ejecutada con una precisión quirúrgica por el inquebrantable Dr. Méndez y su red de aliados anónimos, dio sus frutos de una manera que superó las expectativas más optimistas. Las filtraciones a la prensa, que al principio fueron pequeños goteos de información, se transformaron rápidamente en un torrente incontrolable, una avalancha de revelaciones que sepultó la fachada de respetabilidad de Marcos y Sofía. Los titulares de los periódicos, antes dominados por la imagen de Marcos como el salvador de Vargas Hospitality Group, ahora estaban repletos de escándalos que salpicaban a él y a la empresa. Los noticieros de televisión, con sus gráficos impactantes y sus reporteros en vivo desde las puertas de los hoteles, detallaban la magnitud de la corrupción. Las acciones de la empresa se desplomaron en picada en la bolsa de valores, los inversores, presas del pánico, retiraron su confianza y sus capitales, y las autoridades federales, bajo la presión mediática y las pruebas irrefutables presentadas por Méndez, iniciaron una investigación a gran escala que no dejaría piedra sin remover. Marcos, acorralado como una bestia herida, intentó desesperadamente culpar a terceros, a chivos expiatorios, a conspiraciones imaginarias, pero la evidencia era abrumadora, irrefutable. Las pruebas de malversación, lavado de dinero, fraude fiscal y conspiración para cometer asesinato, meticulosamente reunidas por Méndez a lo largo de meses de trabajo incansable, eran tan contundentes que no dejaban lugar a dudas. Sofía, en un intento desesperado por salvar su propia piel, intentó negociar con las autoridades, ofreciendo información sobre Marcos, pero sus propias manos estaban manchadas por la complicidad en el complot contra Alejandro, y su testimonio fue rápidamente desacreditado por las pruebas que la vinculaban directamente a las actividades ilícitas. La caída era inminente, inevitable. La sociedad, que antes había sido seducida por el brillo superficial de Marcos, ahora lo veía con desprecio,
indignada por la magnitud de su engaño. Los medios de comunicación, en una frenética carrera por la primicia, desenterraron cada detalle sórdido, cada mentira, cada acto de crueldad, pintando un retrato devastador de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos. La figura de Marcos, antes imponente, se redujo a la de un villano patético, un hombre consumido por su propia avaricia. La justicia, aunque tardía, se preparaba para asestar su golpe final, un golpe que resonaría en los anales de la historia empresarial como un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El clímax llegó con el arresto de Marcos y Sofía, un evento que paralizó al país y fue transmitido en vivo por todos los canales de noticias, acaparando la atención de millones de espectadores. La imagen de ambos, esposados y escoltados por agentes federales, sus rostros descompuestos por la ira, la desesperación y la humillación, se convirtió en el símbolo de la justicia que finalmente había prevalecido. Marcos, con su traje impecable ahora arrugado y su mirada perdida, intentó mantener una fachada de dignidad, pero sus ojos traicionaban el terror que sentía. Sofía, con el maquillaje corrido y el cabello desordenado, lloraba desconsoladamente, su belleza gélida desvanecida por el pánico. El imperio que Marcos había construido sobre la traición, la codicia y la mentira se desmoronó en cuestión de días, revelando su verdadera naturaleza, un castillo de naipes construido sobre la arena, sin cimientos morales. Los activos de la empresa fueron congelados, las cuentas bancarias investigadas hasta el último centavo, y los socios cómplices, expuestos y arrestados uno a uno, arrastrados por la caída de sus líderes. La justicia, lenta pero implacable, había llegado, y con ella, la verdad. Alejandro, desde su retiro autoimpuesto en el pequeño pueblo costero, observó las noticias con una mezcla compleja de satisfacción y melancolía. La venganza se había consumado, pero el precio había sido alto. Había perdido su antigua vida, su identidad, su fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso, la paz interior, la certeza de haber hecho lo correcto, y la confirmación de que la bondad y la lealtad, aunque a veces invisibles, siempre encuentran su camino. La caída de Marcos y Sofía no fue solo una victoria personal, fue una victoria para todos aquellos que creyeron en la verdad y la justicia, un recordatorio de que ningún imperio, por más poderoso que sea, puede sostenerse sobre cimientos de mentiras. La opinión pública, que antes había creído la versión de Marcos, ahora clamaba por justicia, indignada por la magnitud del engaño. La historia de Alejandro Vargas, el magnate que había sido dado por muerto y que había orquestado su propio regreso desde las sombras, se convirtió en una leyenda urbana, un susurro de esperanza para los desfavorecidos y una advertencia para los corruptos. Los detalles de la traición, la brutalidad del ataque, la falsificación del certificado de defunción, todo salió a la luz, pintando un cuadro sombrío de la ambición humana. Pero en medio de esa oscuridad, brillaba la luz de la resistencia de Alejandro, su determinación inquebrantable de luchar por la verdad, no por sí mismo, sino por aquellos a quienes amaba y por el legado de integridad que siempre había defendido. La caída de Marcos y Sofía fue un espectáculo catártico, un final apropiado para una historia de traición y redención, un capítulo cerrado en la historia de la avaricia y la justicia. La resonancia de este evento se sentiría por años, un eco de la fragilidad del poder y la inquebrantable fuerza de la verdad. El juicio de Marcos y Sofía fue un circo mediático sin precedentes, un evento que mantuvo a la nación en vilo durante semanas, con cada sesión transmitida en vivo y analizada por expertos legales y de opinión pública. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, con el apoyo discreto pero fundamental del Dr. Méndez, eran irrefutables, una montaña de evidencia que no dejaba lugar a la duda. Testimonios de empleados leales, documentos financieros detallados, grabaciones de conversaciones incriminatorias, todo se sumó para sellar el destino de los traidores. Marcos fue condenado a una larga pena de prisión por fraude, malversación de fondos, evasión fiscal y conspiración para cometer asesinato, un veredicto que fue recibido con aplausos en la sala del tribunal y con vítores en las calles, donde la gente celebraba la caída de un tirano. Sofía, por su parte, recibió una sentencia menor por complicidad, pero perdió todo su estatus social, su fortuna y su reputación, quedando en la ruina, una sombra de lo que alguna vez fue, obligada a enfrentar la vida sin los lujos y las comodidades a las que estaba acostumbrada. Vargas Hospitality Group, una vez un símbolo de lujo y éxito, fue liquidado, sus activos vendidos para compensar a los inversores y empleados afectados, un proceso doloroso pero necesario para limpiar el nombre. Los miles de empleados perdieron sus trabajos, los hoteles fueron vendidos a precios de remate, y el nombre Vargas, que Alejandro había construido con tanto esfuerzo y dedicación, quedó asociado irrevocablemente al escándalo y la corrupción.
Fue un final amargo para un imperio que había sido el sueño de toda una vida, pero también el inicio de algo nuevo. Sin embargo, en medio de la destrucción y el caos, surgió una oportunidad, una chispa de esperanza en las cenizas. Los hoteles más pequeños y menos afectados por el escándalo, aquellos que aún conservaban un atisbo de la visión original de Alejandro, fueron adquiridos por un consorcio de inversores éticos y visionarios que buscaban restaurar la reputación de la marca, de la filosofía de servicio que Alejandro había inculcado. Estos inversores, inspirados por la historia de Alejandro y la integridad del Dr. Méndez, vieron el potencial de reconstruir un legado basado en valores sólidos. El Dr. Méndez, actuando como asesor legal y moral, se aseguró de que los empleados leales a Alejandro, aquellos que habían sido marginados por Marcos, fueran recontratados y que se implementaran nuevas políticas de transparencia, ética y responsabilidad social en la nueva empresa. El legado de Alejandro, aunque manchado por la traición, no se perdió por completo. Se transformó, renació de las cenizas, con una nueva visión basada en la integridad, el respeto por los empleados y la comunidad, y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Los nuevos propietarios, inspirados por la historia de Alejandro y la lealtad de Méndez, decidieron honrar su visión, creando una fundación con su nombre para apoyar la educación y el desarrollo de comunidades desfavorecidas, especialmente aquellas de donde provenían Leo y Elena. Era una forma de redimir el nombre Vargas, de transformarlo de un símbolo de codicia en un faro de esperanza, un testimonio de que la bondad puede prevalecer. La justicia no solo había castigado a los culpables, sino que había abierto el camino para una reconstrucción, para un futuro mejor, más justo y equitativo. La historia de Alejandro se convirtió en un testimonio de que, incluso después de la caída más profunda, la redención es posible, y que el verdadero valor de un hombre no reside en su fortuna, sino en su carácter y en el impacto positivo que deja en el mundo. La reconstrucción del legado de Alejandro fue un proceso lento y arduo, pero cada paso fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder de la bondad. Los hoteles, bajo una nueva administración y con una nueva filosofía, comenzaron a recuperar su brillo, no por el lujo ostentoso, sino por la calidez humana y el servicio excepcional que siempre habían sido la marca de Alejandro. El nombre Vargas, aunque todavía asociado al escándalo, comenzó a ser también sinónimo de superación, de resiliencia y de un compromiso renovado con los valores que Alejandro había defendido. La historia de su caída y su regreso se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, un recordatorio de que la ética y la integridad son tan importantes como la rentabilidad y que la verdadera riqueza se construye con valores inquebrantables. La sociedad, cansada de la corrupción, abrazó esta nueva visión, y los hoteles reconstruidos se convirtieron en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de un cambio positivo. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias y borrando viejas heridas, dejando atrás el dolor y la amargura. Alejandro, bajo una nueva identidad, una que le permitía vivir en paz y anonimato, se estableció en un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad y del mundo de los negocios que una vez lo había consumido. Abrió una pequeña posada, sencilla pero acogedora, donde él mismo atendía a los huéspedes, compartiendo historias y sonrisas, encontrando una profunda satisfacción en el servicio y la conexión humana. Encontró la felicidad en la simplicidad, en las conversaciones con los viajeros, en el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla, en el aroma a sal y libertad que impregnaba el aire. Las cartas de Leo y Elena, que llegaban esporádicamente a través de Méndez, eran su único vínculo con su pasado, un recordatorio constante de la familia que había encontrado en la adversidad, un tesoro más valioso que cualquier fortuna. Leo, con el apoyo financiero de la Fundación Alejandro Vargas y la guía de Méndez, se graduó con honores de la universidad y se convirtió en un ingeniero brillante, dedicando su vida a construir viviendas dignas y sostenibles para comunidades desfavorecidas, cumpliendo el sueño que había compartido con Alejandro en la pequeña choza. Su trabajo no solo transformó paisajes, sino también vidas, brindando esperanza y dignidad a miles de personas. Elena, por su parte, abrió una pequeña escuela en el asentamiento, enseñando a los niños a leer y escribir, inspirada por la bondad que había recibido y por el deseo de ofrecerles un futuro mejor. Su escuela se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los sueños podían florecer a pesar de las circunstancias, donde la educación era la llave para un futuro más brillante. La tía de Elena, orgullosa de su sobrina y de Leo, se unió a la causa, ayudando en la escuela y en la comunidad, extendiendo la red de bondad. Un día, una joven pareja se registró en la posada de Alejandro. El joven, con una mirada familiar, una chispa de inteligencia y bondad en sus ojos, se presentó como Ricardo, el hijo de Leo. Mi padre me habló mucho de usted, señor, dijo Ricardo,
sus ojos brillando con respeto y admiración. Dice que usted le enseñó el verdadero valor de la vida, que le mostró que la riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, y que la verdadera felicidad se encuentra en servir a los demás. Alejandro sonrió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, una emoción profunda que le oprimía el pecho. El legado de bondad había trascendido, había echado raíces y florecido a través de las generaciones, un árbol frondoso que daba frutos de esperanza y compasión. Leo, Elena y sus descendientes, se convirtieron en la verdadera familia de Alejandro, una familia construida no por sangre, sino por el amor, la lealtad, la gratitud y los valores compartidos. Era una familia que había elegido, una familia que lo había salvado, que le había dado una nueva razón para vivir, para creer en la humanidad. La vida de Alejandro, aunque marcada por la tragedia, había encontrado su propósito final en el amor y el servicio. Alejandro vivió una vida plena, rodeado del cariño de su nueva familia y de la satisfacción de haber contribuido a un mundo mejor, de haber dejado una huella positiva que trascendería su propia existencia. Nunca recuperó su fortuna ni su nombre público, pero encontró una riqueza mucho mayor, la paz interior, el amor incondicional y la certeza de que su vida había tenido un propósito más allá de los negocios, un propósito que había descubierto en la humildad y la adversidad. Cuando falleció, a una edad avanzada, fue enterrado en el pequeño cementerio del pueblo, bajo una lápida sencilla que solo decía, un hombre que aprendió a amar y a vivir con propósito. Su historia se convirtió en una leyenda local, un cuento que se transmitía de generación en generación, un recordatorio de que la bondad, la resiliencia y la búsqueda de la justicia son las verdaderas monedas de cambio en la vida. El eco de su bondad resonó a través del tiempo, inspirando a muchos a seguir su ejemplo, a construir un mundo donde la compasión y la integridad prevalecieran sobre la codicia y la traición. La historia de Alejandro Vargas, el magnate que lo perdió todo y lo encontró todo en la humildad y el amor, se convirtió en un testimonio eterno del poder transformador de la experiencia humana, un faro de esperanza para todos aquellos que buscan un significado más profundo en la vida. Su legado no fue de hoteles y fortunas, sino de corazones tocados, de vidas transformadas, de un mundo un poco mejor gracias a su existencia. La historia de Alejandro, Leo y Elena no es solo un relato de traición y redención, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las elecciones que hacemos y el legado que deseamos dejar. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, en propiedades o en títulos, sino en la bondad que damos y recibimos, en los lazos que forjamos, en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, un acto de compasión, una mano extendida, una palabra de aliento, puede cambiar el destino de una vida, puede encender una chispa de esperanza en la desesperación. ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Qué tipo de riqueza estás construyendo? ¿Estás viviendo una vida de propósito, de integridad, de amor? Te invitamos a reflexionar sobre el poder inmenso de la bondad, sobre la fuerza transformadora de la resiliencia, y a compartir esta historia con aquellos que necesitan creer en la humanidad, en la posibilidad de un futuro mejor. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Alejandro Vargas en nuestra propia vida, de transformar la adversidad en oportunidad, la desesperación en esperanza, la soledad en conexión. No necesitamos fortunas para hacer una diferencia, solo necesitamos un corazón dispuesto a amar y una voluntad inquebrantable de hacer lo correcto. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te inspirarán a ser la mejor versión de ti mismo, a desafiar las expectativas, a encontrar la riqueza en los lugares más inesperados, a construir un legado que perdure más allá de tu propia existencia. Tu próximo acto de bondad podría cambiar el mundo, podría ser el inicio de tu propio legado. No te quedes con esta historia, compártela, discútela, deja que te inspire a hacer el cambio que quieres ver en el mundo. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero acumulamos, sino cuántas vidas tocamos con amor y compasión, cuánta luz dejamos en la oscuridad. ¿Estás listo para empezar a construir tu propio legado de bondad? La elección es tuya. El momento es ahora. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un movimiento que cree en el poder de las historias para transformar vidas. Te esperamos para seguir construyendo un mundo mejor, una historia a la vez.